Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Jesús se identificó con los galileos durante su ministerio y no nos deja olvidar que él mismo era un galileo. De esta forma debemos predicar al mundo a nuestro campeón. Cada oyente tiene que humillarse y creer en el hombre de Galilea y a este crucificado, según Pablo en 1 Corintios 2:2. Fue enviado de Dios y las señales comprueban su aprobación celestial. Donde quiera que el mensaje es predicado, Él fue y es un obrador de milagros. El escritor de Hebreos le proclamará como el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mientras Pedro continúa, nos recuerda a José como un tipo anterior de Cristo en el libro de Génesis, diciendo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Semejantemente, Pedro declara que la muerte violenta del Mesías, ocasionada por los judíos, fue el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Estamos hablando del primer mensaje apostólico por medio de Pedro. Al mismo tiempo, Pedro pone la culpa de su muerte frente a cada uno de sus oyentes. Una vez más, esta predicación es nuestro ejemplo, que incluye la culpabilidad del hombre para que reconozca su culpa al haber tomado parte en la muerte de Cristo. Es porque si cada individuo no hubiera pecado, Jesús no hubiera tenido que morir como sacrificio por su pecado. El hombre tiene que ver la gravedad de sus ofensas contra Dios. El siguiente punto de este mensaje de Pedro es la resurrección, declarando primeramente la enorme verdad de que el Dios hombre tiene que gustar la muerte. Después, ilustra la imposibilidad de que el dador de la vida
pudiera quedarse en la tumba. Charles Wesley es en un gran himno cantado por todas las ramas del cristianismo. Declara que la muerte de la divinidad es uno de los misterios de la cruz. Lo he traducido directamente del inglés original. Es un misterio total. Muere el inmortal. ¿Quién puede captar este gran plan de Dios? En vano intenta el serafín sondar la profundidad del amor divino. Pero es todo misericordia que la tierra adore, que las mentes angelicales ya no inquieran más. Asombroso amor, ¿cómo puede ser que tú, mi Dios, muriera por mí? Creo apropiado exponer a un pastor presbiteriano muy conocido, difunto desde no hace mucho tiempo, que negó la verdad del himno de Wesley. No permitió que se cantase en su iglesia. Al saber yo de este hecho, inmediatamente eliminé todo su material de mis estudios personales. Pienso que muchos jóvenes teólogos, especialmente, deben saber de la seriedad de estos errores y terminar con la lealtad a este hombre, porque muchos le siguen. Buenas tardes, amigo oyente. Antes de aclarar hasta donde me sea posible una respuesta a esta pregunta, ¿cómo pudo Cristo, siendo Dios en la carne, morir? Quiero presentar algo que a veces se oye mencionar antes, porque empezamos hablando de Jesús Nazareno y cómo uno tiene que humillarse para aceptarle, para recibirle. Y la cosa de que quiero hablar un momento es que es oír a veces mencionar que el amor de Dios sea incondicional. Me preocupa porque aunque que sea cierto en alguna manera, en otras no es cierto. Es cierto que Dios es quien tiene que iniciar una obra en nosotros. Es incondicional en este sentido. Empieza a obrar cuando no hay nada en nosotros, mereciendo su amor. Es cierto que Dios es quien tiene que iniciar esta obra, aun cuando no hay una respuesta de nuestra parte y no hay nada de nuestra parte favoreciéndole a Él. Él principia una obra que termina siendo un cambio de vida. Si no fuera así, nadie seríamos salvos. Que el amor de Dios nunca deja de ser y no tiene límites, también es la verdad. Y si este es incondicional, bueno que sea. Cuando me da problemas, es cuando la expresión indica que el amor de Dios no juzga a la persona en la condición en que esté. Permíteme explicar. Aunque Dios inicia su obra con nada favorable en nosotros, sí nos juzga como pecadores perdidos. Si no, Juan 3:16 no tendría sentido. Dios juzgó al mundo perdido y por eso hizo algo para que no se perezca. Escucha otra vez cómo es el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, escucha, no se pierda. Dios sabía que el hombre era perdido. Lo había juzgado así, perdido. Y para que no se pierda, envió a su Hijo unigénito, para que los que están perdiendo ahora tengan vida eterna. En esta condición, siendo indefensos enemigos, impíos,
pecadores, injustos, bajo su ira, Dios hizo una obra para salvarnos. Si esto es lo que quiero decir al decir amor incondicional, estoy en lo correcto. Pero para decir que Dios no nos juzga, para poder tener esta comunión con nosotros, esto no es cierto. Él sabe que estamos perdidos y nos quiere y nos ha querido salvar. Y siendo salvos, empezamos de revelarnos su amor y nosotros podemos empezar una relación con Él. Pero mencioné en la introducción que hay condiciones para que uno reciba la salvación. La salvación no es incondicional en cuanto de lo que demanda de nosotros antes que podamos recibirla. Una condición es que haya un arrepentimiento, ¿no es cierto? Y otro es la fe. Es la condición de tener fe en Él, de depositar la fe en Él. Y también tiene que haber una humillación. Jesús lo enseñó claramente en el Evangelio. Nadie entra en el reino de Dios si no se humilla, soltándose de su orgullo, su egoísmo. Por eso, Jesús se presenta como un nazareno, para que las personas de alta categoría reciban un aldeano de un lugar de mala fama, que entra una área despreciada, como fue Galilea, y le presenta en la situación más ignoble y avergonzado, en una cruz, donde los romanos crucificaron los criminales. Ahí es donde nosotros conocemos a Cristo. Primeramente, se equivoca el evangelista que enfatiza que Jesús te ayuda a realizar tu sueño. Pablo nos enseña que Jesús es nuestro ejemplo en la cuestión de humillarse. En Filipenses 2, 5 hasta 9. ¿Sabe qué? Lo vamos a leer. Filipenses 2, empezando con versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Que hay en Cristo que debemos tener en nosotros. El cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios que Él era, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Bueno, se humilló estando en la condición de hombre, pero se humilla más, haciéndose obediente hasta la muerte a su Padre. Se humilló muriendo como hombre, la muerte de cruz, no cualquier muerte de hombre, pero la más situación de humillación, muriendo en una cruz. Ya he dicho que fue donde los romanos ejecutaban a sus criminales. Cristo entonces, pareciendo como criminal, le vemos en la cruz. Y ahí empieza nuestro cristianismo, viéndole a Cristo en la cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, porque se humilló.
Y la humillación es una condición de nuestra salvación. Tenemos que recibir a Cristo como un nazareno, como si fuera un criminal crucificado. Así lo recibimos. Nadie entra en el reino de Dios si no se humilla. Hemos leído Filipenses 2, 5 hasta 9. Y en los Hechos 2, 14 hasta 39, tenemos nuestro estudio de hoy. Y es el primer sermón apostólico, lo de Pedro en el día de Pentecostés, que es un ejemplo ideal de un mensaje evangelístico. Vamos a entrar, pues, hermanos, vamos a estar viendo cómo fue predicado el evangelio en el principio. A ver, si así es como lo predicamos, y si no, pues vamos a empezar de predicarlo como Pedro predicó su primer sermón. Yo quisiera apuntar a algo muy importante doctrinalmente al empezar, y es que Dios murió la muerte del hombre. Dios murió la muerte del hombre. Al morir, el hombre no entra en un estado de inconsciencia. Este es quizá donde se equivoca los que no pueden imaginar que Dios mismo se murió en la persona de su Hijo Jesucristo, porque no entró en un estado de inconsciencia, ni cesó de existir. Esa no es la muerte, sino que su alma abandonó el cuerpo y siguió viviendo conscientemente, así como el hombre. Así la Escritura enseña que el Espíritu de Cristo dejó su cuerpo y continuó activamente funcionando. Tengo que insistir, si Dios mismo no hubiera hecho un sacrificio infinito para nuestra redención, este es el punto. Es el punto tan importantísimo doctrinalmente, de que Dios mismo se murió. Si no, el sacrificio no fue infinito. Si Dios mismo no hubiera hecho un sacrificio que Él solamente podía hacer, sea infinito, un sacrificio infinito para nuestra redención, te voy a anunciar, hermano mío, entonces continuaríamos en nuestros pecados. Y la razón es porque nuestro pecado fue infinito, cometido contra un Dios infinito, infinitamente santo, por lo que demandó un castigo infinito. Por ello, solamente podemos ser redimidos por medio de un sacrificio infinito. Y esta cosa de ser infinito quiere decir sin límites, sin algún límite alguno, que únicamente el Dios hombre pudo proveer, proporcionándonos una salvación que infinita. Él se levantó triunfante del sepulcro, cumpliendo por el hecho el mensaje sin comparación del Evangelio. Estamos en el libro de Hechos, todavía capítulo 2, y lo que acaba de decir se menciona Pedro en versículo 24. El cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ves? Pedro está diciendo que no levantarse sería imposible, no de que morir sería imposible. Eso sí fue posible y aconteció.
en Cristo seguramente. Este es un punto de suma importancia. Doctrinalmente te digo, si era menos que Dios que murió en la cruz por nosotros, quedamos en nuestros pecados porque, como he dicho, nuestro pecado es infinito y requiere un sacrificio infinito que solamente Dios puede dar. Ninguna de las religiones del mundo puede prometer un redentor vivo. Todos sus héroes están muertos. Pero el antiguo himno famoso de uno llamado Alfred Ackley, que vivió todavía en el siglo XIX y siguió viviendo hasta el año 1960. Y la canción dice: yo sirvo a un Salvador resucitado que vive en el mundo hoy. Y proclama la verdad gloriosa de la resurrección. Otra vez Pedro nos dirige a las Escrituras en versículo 25. De 25 hasta 28, escucha. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Es profecía de Cristo aquí, como si David está hablando en primera persona, porque lo está experimentando. La profecía quería decir más que palabras. Quería decir que la persona tenía el Espíritu de Cristo en él y lo está sintiendo. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. A las palabras proféticas hemos leído del rey profeta David. Y su salmo está en capítulo 16. Versículo 8 hasta 11. Nos enseña en su primera epístola, Pedro, que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Véalo en 1 de Pedro 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos allí un momento para ver que lo que dice de los profetas. ¿A quién amáis sin haberle visto? No, vamos al versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros y a nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Escucha, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por eso profetizaron, porque el Espíritu de Cristo que vendría en el futuro ya estaba testificando en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ahí está. Y las glorias que vendrían tras ellas. A veces, entonces, los profetas hablan en primera persona, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos, hablando por medio de ellos de lo que Él mismo iba a experimentar. Por eso digo, a veces habla a través de ellos en primera persona. Fue así con David. Aunque Isaías en el capítulo 53 ahora habla del Cristo en tercera persona. La manera de que él entendió la muerte de Cristo lo hacía como si fuera algo personal en él también. Su entendimiento de eventos futuros era tan exacto que un eunuco etíope, al leer el capítulo,
preguntaba a Felipe si hablaba de su propia experiencia o si hablaba de otro. Este noble etíope, sensible e iluminado por el Espíritu, entendió el oficio profético y sabía que Isaías era un profeta. ¿Sabe de lo que estoy hablando, verdad? Del capítulo 8 de los Hechos, donde Felipe se encuentra con el etíope, eunuco, que le pregunta sobre quién habla en capítulo 53 de Isaías. ¿El profeta de sí mismo o si está hablando de otro? Felipe lo explica perfectamente. Pedro no tuvo que argumentar mucho ese día para convencer al pueblo de que el gran rey David estaba muerto. Era un hecho del que no dudaba el judío, no tenían cierta creencia, pensando que David mismo resucitó de los muertos. Era el Espíritu de Cristo en él, repito. En el tiempo de Pedro, el sitio del sepulcro de David era muy conocido. Y nadie en todo Israel creía que David hubiera experimentado una resurrección. Eso es lo que sigue insistiendo Pedro en los Hechos, donde estamos estudiando. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 29. Varones, hermanos, dice Pedro, se os puede decir libremente, con toda certeza, del patriarca David, que murió y fue sepultado y no resucitó. No lo dice, pero eso es lo que está diciendo. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Permanece muerto, dice Pedro, el profeta David. Nadie lo había sospechado de que hubiera resucitado, pero sí se acordaron del pasaje muy conocido de 2 de Samuel capítulo 7. Allí el Señor prometió a David, puedes leerlo, por medio del profeta Natán, un reino eterno que saldrá como fruto de su propio cuerpo. O sea, sería un hijo según la carne. Los salmos repiten la palabra segura del Señor. Salmo 132, 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Empezó con Salomón, continuó por generaciones. Lo tenemos en la historia en todo el Antiguo Testamento. Y llegó hasta la eternidad. Es una historia eterna. Salmo 89, 4. Para siempre confirmaré tu descendencia, hablando a David, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Piensa de esto. Está diciendo Dios con esa palabra Selah. Medita en eso, que Dios ha prometido un trono eterno para la descendencia de David. La palabra profética vivió en David y él llegó a conocer al prometido y lo conoció íntima y personalmente. Vea versículo 30. Siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios, fíjate, Dios no solamente lo promete, sino promete con juramento. Eso es una maravilla. Dios no mienta, no tiene que jurar nada, porque todo lo que dice es eternamente cierto. Pero lo habló con juramento, asegurándolo de doble manera, de que, bueno, si una vez no falla la palabra de Dios, 2 veces puede fallar. Claro, está asegurándolo Dios de una forma que no es necesario si entendemos bien quién es Dios, porque no mienta.
Pero bro, esa es una maravilla, que tenemos el juramento de Dios, que de su descendencia en contra de la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Qué tremendas cosas nos está predicando en esta ocasión Pedro. Y nosotros debemos tomar esto como un mensaje modelo, que nosotros de igual manera lo prediquemos. Claro, no usaremos las mismas versículos quizás, no hablaremos exactamente palabra por palabra, pero teniendo estos principios espirituales, nuestro mensaje, debemos predicar la resurrección de Jesucristo. El ángel Gabriel reveló a David el año de la muerte de Cristo. ¿Lo has sabido? Lo hemos cubierto no sé cuántas veces. De Daniel capítulo 9, versículo, si es 27, creo. Si es 27. Lo reveló Gabriel a Daniel. El año exacto de la muerte de Cristo, en el versículo 31, Pedro reitera el versículo 27. Viendo antes, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, en la tumba, ni su carne vio corrupción. El cuerpo de Cristo no experimentará corrupción y Él abandonará la tumba. En 1874, uno que compuso himnos, Robert Lowry, escribió uno de los más poderosos himnos de la Pascua. Otra vez traduciré las palabras originales. Escribió, profundamente en el sepulcro descansó Jesús mi Salvador, esperando el día siguiente, Jesús mi Señor. Y luego el estribillo. De la tumba se levantó con un triunfo poderoso sobre sus enemigos. Se levantó victorioso sobre el dominio de las tinieblas y vive para siempre para reinar con los suyos. Se levantó, resucitó. Aleluya, Cristo se levantó. Segunda estrofa. En vano vigilan su cama, Jesús mi Salvador. En vano sellan su sepulcro, de Jesús mi Señor. De la tumba se levantó. Va otra vez el estribillo, pero vamos a ver primeramente estrofa número 3. La muerte no puede detener a su víctima, Jesús mi Salvador. Él removió la piedra de su celda, Jesús mi Señor. De la tumba se levantó con un triunfo poderoso sobre sus enemigos. Se levantó victorioso sobre el dominio de las tinieblas y vive para siempre para reinar con los suyos. Se levantó, resucitó. Aleluya. Cristo se levantó. Ahora en el versículo 32 de Hechos 2, Pedro declara algo que justifica el tiempo, el esfuerzo y el costo involucrados en llegar a Jerusalén desde la tierra más distante, los judíos, que vinieron para celebrar ese día de Pentecostés. El precio no fue alto, valía la pena. Al decir Pedro en versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, los 120, somos testigos. Incluso más gloriosamente,
Cristo ha sido exaltado a la diestra del Padre, gloriosamente también, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 33. Glorioso día fue ese día de Pentecostés, que cumplió perfectamente la fiesta que ellos habían celebrado como los judíos, generación tras generación, por siglos. Delante de sus ojos ahora están viendo el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus escogidos discípulos. Del Padre le recibió para poder sumergir a sus 120 discípulos en su persona y su presencia eternamente. Por eso Dios ha reunido a esa gran multitud en Jerusalén, de todas partes del mundo, para atestiguar lo que está sucediendo. Un enorme acontecimiento en el plan eterno de Dios. Está observando a hombres y mujeres que han sido revestidos con el poder celestial por medio de la tercera persona de la Trinidad. Dios ha vuelto a la tierra en la persona del Espíritu Santo, y Él estremecerá el mundo entero. Es el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés. El amado rey David no resucitó y no ascendió, pero sí escuchó al Padre prometer al Hijo en Salmo 110:1, y voy a leerlo de la Biblia de las Américas. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate, eres aceptado en el lugar santísimo en el cielo, donde habita Dios Padre. Siéntate, Jesús, a su diestra, mientras que la obra sigue adelante de seguir derrotando a todos tus amigos. El Hijo era el Señor de David, a quien el rey se había sometido y a quien había conocido también íntimamente. A mi Señor, dijo David, gobernó Jesús, el Hijo, gobernó sobre su vida de David y sobre su reino. Jesús preguntó a los fariseos: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? En todos sus estudios teológicos habían aprendido ellos que el Mesías era el hijo de David. Y aunque era verdad, solamente era un punto de vista carnal, físico y terrenal. Jesús fue el Señor de David, engendrado en la eternidad y glorificado por toda la eternidad como Señor de los cielos y la tierra. La teología de los judíos hacía falta una masiva renovación, y una verdad sobresaliente cayó en los oídos de millares al escuchar al apóstol Pedro diciendo lo que Jesús había afirmado: ¿cómo puede ser el hijo de David si es el Señor de David? Y está hablando de el Hijo de Dios, que eternamente vive
y fue el Señor de David que aún arregló todos los asuntos de sus antepasados. Él estaba ya existiendo y moviendo en el caso de David. Y después, como ser humano, vino en el linaje de David como su hijo. Así que tenemos las dos cosas. Este es lo que Jesús quiso que explicara, que cómo pudo ser su hijo y su Señor, porque es cierto que es las dos cosas. Y quería que los judíos pensaran y meditaran en este punto. Pedro toma el martillo de Jeremías para asestar un segundo golpe a cada corazón. ¿De qué estoy hablando? La palabra de Dios es un martillo, pero quien lo profetizó era Jeremías. Y Dios habló por él diciendo, ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Jeremías 23, 29. Pedro golpea fuertemente con este martillo ardiente. Sepa pues, dijo a esa multitud, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La reacción no pudo ser más fuerte y devastadora. La Escritura dice que fueron, esta es la expresión, compungidos de corazón. La multitud escuchando a Pedro, y hay que verlo, porque la predicación del Evangelio debe producir este efecto en los corazones de seres humanos, compungidos de corazón. Y no fue la única vez que sucedió. Por todas las edades en la iglesia, los predicadores principales más potentes, bautizados en el Espíritu Santo, aplastaron los corazones de los hombres con la llameante palabra de Dios. De la misma manera que Pedro, sus palabras penetraron en los corazones. Sin embargo, hoy en día raras veces ocurre. Katanuso es la palabra griega para compungidos, al decir que eran compungidos de corazón. Y ahora escucha el significado en griego, cuyo significado es perforar hasta atravesar. Es decir, estoy leyendo del diccionario mismo. Perforar hasta atravesar, es decir, y en forma figurada, agitar violentamente, en sentido figurado, agitar violentamente, compungir, es lo que dice el diccionario griego Strong. Y el número de la palabra es 2660. ¿Es esta definición suficiente para convencernos del pobre y débil evangelismo del siglo XXI? Lo que pasó en el Pentecostés era común en los días de John Wesley, George Whitefield, Charles Finney y muchos otros, quienes amaron a los predicadores lo suficiente como para compungirles de corazón con el martillo de Dios. El hecho de que los judíos habían crucificado al Mesías, que ellos habían esperado por siglos, tenía que caer en los oídos de la multitud de judíos como un crimen imperdonable.
fue aún más terrible de lo que alguno pudo imaginar. Fue la atrocidad más horrible de todas las edades. Y solamente la asombrosa misericordia de Dios pudo ofrecer un remedio a su súplica, al decir a ellos: varones hermanos, ¿qué haremos? Tenía que ser un clamor desesperado, casi sin esperanza. Véalo en versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya te digo, de forma desesperada. El problema con leer es que no podemos ver, pero podemos saber que por la palabra poderosa de compungir, que había hecho un efecto tremendo en el corazón de los oyentes ese día, y los hacía ver Pedro el pecado que había cometido. Los pecadores tienen que enfrentarse con sus pecados. Pedro lo hizo seguro en la audiencia a quien habló él. Pero es una regla, es una ley sobre la predicación del Evangelio, que tenemos que predicar de una forma que penetra el Espíritu Santo. Por palabras fuertes, sí, pero más bien por la unción del Espíritu Santo, quien solo puede hacer la palabra llegar hasta el corazón. Pero imagina la multitud ese día, con razón, se rindieron a Cristo, habiendo sabido que le habían crucificado a él que ellos esperaban, que ellos mismos habían crucificado. Ya te digo, tenía que llegar a ellos como un martillo, ¿verdad? Que aplastara su corazón, y con desesperación busca un remedio, si fuera posible, la condición de parte de Dios para que la persona se salva. Siempre es la misma. Y lo dijo Pedro. Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento significa dar la espalda completamente a lo que has vivido. No es cuestión de negociar, y tampoco puede haber reservas. Es cuestión de todo o nada. El bautismo no es lo que les salva, aunque Pedro les instruye bautizarse, no para salvarse. Es un paso de obediencia y testimonio público de una fe interior, es decir, confiar en el corazón, en la persona de Cristo y su obra en la cruz. Después, Dios añadirá el don de salvación, el don indecible del Espíritu Santo. Es increíble. Primeramente, que Dios está tan dispuesto a recibir a pecadores sin remedio humano, que le han ofendido profundamente. Sin embargo, no solamente perdona, sino derrama bendición celestial sobre ellos. Maravillosa verdad del amor y la misericordia de Dios. Bueno, amigo, casi termino con este mensaje.
me falta muy poco hablar y quiero resumir el mensaje en el siguiente programa. Por eso no lo termino ahora, porque hay varias cosas que debemos acordar de este mensaje para también nosotros predicar, sea públicamente en frente de gente o persona a persona, hablando a un individuo de su salvación. Debemos incluir cosas que Pedro incluía en su sermón. Y por eso no voy a intentar determinar ahora, sino dejar para la siguiente vez, repasar este mensaje tan importante. El primer mensaje, el Evangelio, primeramente predicado públicamente por los apóstoles. Vamos a estar otra vez muy pronto para terminar hablando de este mensaje de Pedro. Tremenda lección para nosotros. Y amigo mío, quizás tú eres una persona que enseña la palabra. Y si lo enseña a la gente pecadora, estos son puntos y son principios espirituales. Y recuerda que principios espirituales no son temporales, son eternos. Y sigue para nosotros hoy siendo de mucho valor. De esto aprendemos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Principios espirituales que siguen de marcha hoy en día en el Evangelio. Espero que este mensaje de Pedro ha sido un reto para tu vida y que Dios te bendiga si en tu corazón tienes el deseo. Si eres una persona delante de personas, un predicador, toma para tu ministerio, este ejemplo. Y aunque no sea, que Dios te bendiga, hermano mío, si tú sigues el ejemplo de Pedro en tu responsabilidad de evangelizar a tus parientes, a tus vecinos, a tus amigos. Usa este ejemplo. No para repetir exactamente lo que Pedro dijo, sino seguir los principios que él presenta uno por uno. Yo cuento aquí 8 principios de que vamos a hablar en el siguiente programa. Y hasta entonces, mi deseo desde el corazón es que Dios te bendiga ricamente, porque sois mis hermanos y hermanas en Cristo, en que Dios va obrando en estos últimos tiempos, antes que Él venga otra vez.